Tal vez lo que pensé para esta presentación tiene que ver con 4 puntos que nos interesa desde una organización como la que represento, que se llama CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Es una organización de derechos humanos que se creó en 1979 en el contexto de las dictaduras, como forma de respuesta a la necesidad de asegurar asistencia legal o defensa legal para aquellas personas encontradas en situación de desaparición forzada. Lamentablemente nuestras estrategias legales para recuperar o tomar información sobre el destino de los desaparecidos no tuvieron ningún resultado, pero el registro, la sistematización, la organización de las denuncias, la clasificación de esas denuncias, el orden de los testimonios, permitió que después del 83 se iniciara en Argentina un proceso sinuoso, por cierto, de identificación de los restos de personas que fueron encontradas, o incluso la determinación de responsabilidades penales con relación a aquellos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Entonces, en ese contexto, que es el lugar desde el cual hablo, nos interesaban 4 puntos para reflexionar o para acercar a ustedes en este proceso de discusión tan relevante que están teniendo, como dijo Delfina, con relación a la posibilidad de una nueva legislación en materia migratoria, ¿no? Después de 40 años aparece un proceso de discusión más que relevante, ¿no? Entonces, el primer punto tiene que ver con cómo se organizó o se identificaron en Argentina a partir del año 94-95 las principales consecuencias que tenía la política migratoria de ese entonces. Y voy a explicar por qué a partir del 94 empezamos a desarrollar un trabajo de esas características, y en todo caso también voy a señalar algunas coincidencias con las situaciones que hoy están identificando ustedes con relación a problemas centrales en materia de violaciones a los derechos humanos. La segunda parte es más una reflexión sobre cómo se dio el proceso de discusión entre organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, religiosas, y órganos del Estado, ¿no? Que incluye también al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. El tercer punto es más una cuestión o una referencia más a ciertas técnicas que incorpora la ley, que tienen un origen. Las formas que encontró la legislación argentina para resolver los problemas o las violaciones de derechos humanos tienen un origen muy concreto, y voy a tratar de explicarlo. Y en cuarto lugar, me interesa plantear algunos desafíos que presenta esa nueva legislación, esa nueva reglamentación, ¿no? Usando un poco las licencias que nos permitió Rodrigo, con relación a comparar estas situaciones con situaciones más familiares. Estoy pensando en cuál es el efecto de retaliación que aparece en Argentina a partir de 10 años de vigencia de una nueva ley, ¿no? ¿Cuál es la sanción, el castigo que aparece por esta ley, ¿no? Digo, hay muchos sectores políticos, sociales, que están interesados en poner en discusión la política migratoria argentina, y esto tiene que ver con los objetivos que plantea la nueva legislación, ¿no? Entonces quería presentarles esos 4 temas, porque lo interesante es, después de un proceso de 10 años de vigencia de una nueva ley, con las características que les voy a mencionar y con los desafíos que aún restan en materia de vigencia de derechos, también hay sectores muy interesados en volver a reformar la política migratoria, retrotraer esa situación a los años 90, los años 80 en términos de definición normativa. Entonces me parece interesante incorporar eso como discusión. En todo caso, son ideas para pensar o colaborar en el proceso que ustedes están llevando adelante. Así que en ese sentido, agradecemos enormemente desde el CELS la invitación a participar en este evento. Lo conversamos mucho
con Miguel, que lamentablemente no está acá, pero bueno, me parece que es un momento más que relevante para poner en discusión esto. Bueno, ya me tomé como 7 minutos, no importa, pero bueno. A ver, el primer punto que les mencioné, que tenía que ver con esto de cómo a partir de los años 90 y particularmente a mediados de los 90 empezamos a identificar situaciones de violaciones a los derechos humanos y también empezamos a identificar cuáles eran las causas de esas violaciones a los derechos humanos. Y esto tiene que ver concretamente con una reforma constitucional en Argentina que incorpora con jerarquía constitucional los tratados internacionales en el año 94 y una identificación desde organizaciones de derechos humanos que los problemas más graves en materia de violaciones a los derechos humanos tenían que ver con la violencia institucional y la falta de acceso o reconocimiento de derechos sociales. Y en ese escenario, en ese marco de violencia institucional, violencia en las cárceles, falta de acceso a derechos sociales, la población migrante era una población en una situación mucho más crítica que la población argentina. Entonces, sin dejar de lado los temas que veníamos trabajando hasta ese momento, sin dejar de lado la necesidad de una discusión profunda sobre el funcionamiento de las policías, el funcionamiento de los órganos del Estado en materia de control social o incluso el trabajo de los servicios penitenciarios, lo que dijimos fue empezar a poner en discusión o tratar de presentar cuál es la situación de los migrantes en Argentina. La sociología y la antropología ya habían hecho, ya habían adelantado bastante a partir de investigaciones que se habían desarrollado y tratar de mostrar cuál era la relación que existía entre cambios profundos a nivel normativos, cambios en términos de restricción de derechos, a partir de nuevos flujos migratorios, o en rigor a partir de la identificación de los flujos migratorios latinoamericanos como los más importantes que llegaban en Argentina, ¿no? Por acá está Corina Curtis, que en ese momento trabajó mucho en Argentina este tema, y lo que habían identificado junto a otras colegas desde la antropología era esta relación, ¿no? Los estados o el Estado argentino decide tener normas migratorias en términos restrictivos a partir de identificar que en ese momento los que llegaban no eran europeos sino latinoamericanos. Y me parece que esto nos permitió a nosotros desde las organizaciones de derechos humanos empezar a pensar de qué manera se podía traducir esto en políticas migratorias, en clave de discriminación, ¿no? Y por eso ahí lo que se organizó fue un trabajo muy básico que las organizaciones de derechos humanos tenemos muy en claro, que tiene que ver con el registro, la sistematización, la organización de denuncias, la presentación de acciones judiciales. Incluso las acciones judiciales que salían mal servían para seguir denunciando o continuar denunciando esta situación. Por ejemplo, en el año 96 un migrante uruguayo con 4 hijos y una esposa argentina es detenido y es expulsado al otro día sin tener en cuenta la situación familiar, sin tener en cuenta la separación familiar. Ese caso lo perdimos a nivel nacional e implicó que la Comisión Interamericana abriera un proceso de negociación con el Estado argentino que significó la reforma a la ley migratoria argentina. Entonces, lo que sí me parece interesante para reflexionar con ustedes es que el proceso se ve en Chile es muy parecido. Las 3 presentaciones anteriores, la de Rodrigo, la de Pablo, la de Delfina, identificaban estas situaciones, tienen registros, existe información acerca de cuáles son los efectos que está generando la política migratoria vigente hoy. Me parece que ese es un material más que relevante a la hora de proponer una discusión pública y abierta, ¿no? Más allá de las reacciones que pueden encontrar en términos negativos acerca de la posibilidad de una reforma, tener información, mostrar cuáles son las denuncias, mostrar hechos, mostrar casos, me parece que es el dato central que las organizaciones tienen para poner en la mesa, ¿no? Independientemente de lo que veamos después con relación a cuál es la mejor fórmula técnica para resolver ese problema. Así que me parece que ahí podemos hacer una relación entre lo que está ocurriendo hoy en Chile con ustedes
con el proceso que se llevó adelante en Argentina para lograr la reforma de la ley. La segunda cuestión es cuáles son las causas de estas violaciones a los derechos humanos. Y ahí las organizaciones sociales empezamos a definir que la única manera de revertir esta situación de violaciones a los derechos humanos tenía que ver con una nueva legislación. Al igual que ustedes, la necesidad de una nueva ley, no porque la ley o el fetiche de la ley vaya a cambiar la situación de hecho que se vivía en las poblaciones o que se vivía en las fronteras o que se vivía dentro de la autoridad migratoria, pero sí como una necesidad de definir un mandato distinto desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, ¿no? Y ahí se da un proceso, recién conversábamos con Corina Curtis, muy distinto al proceso que se está dando en Chile, donde quien empezó a promover reuniones con la sociedad civil, audiencias públicas, fue el propio Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo se mantuvo prescindente en estas discusiones y fueron varios órganos o varios diputados y senadores de la oposición quienes empezaron a promover debates públicos detrás de la necesidad de una nueva legislación. Y como les adelanté, en un contexto de un caso en el sistema interamericano, el Poder Ejecutivo a partir del año 2003 decidió también sumarse a esas discusiones y finalmente para fines del año 2003 se promulga la nueva ley de migraciones de Argentina, ¿no? Fueron alrededor de 4 años, del 99 al 2003, donde se dio un proceso de idas y vueltas, sobre todo teniendo como referencia el Poder Legislativo, las audiencias dentro del Poder Legislativo, como marco para empezar a consolidar cuáles tenían que ser las respuestas del Estado frente al fenómeno migratorio en un contexto de vigencia o jerarquía de los derechos humanos, ¿no? Pero como les dije, este fue un proceso de acumulación. No sé en qué año están ustedes del debate, pero me parece que bueno, en Argentina fue necesario empezar en el 95 a registrar casos y fue necesario a partir del 99-2000 empezar a generar discusiones públicas como las que ustedes están teniendo, ¿no? Entonces, esos son los primeros 2 puntos. El tercer punto tiene que ver con cuáles son las novedades en términos de técnica legislativa que incorpora la nueva legislación migratoria argentina. Y esas novedades están muy vinculadas a los hechos o las situaciones que se habían acumulado o se habían denunciado. Y voy a mencionarles 4 en particular que me parecen interesantes para discutir o conversar con los debates legislativos que se están dando en Chile. El primero tiene que ver con el derecho a migrar, que ya se adelantó antes, que lo adelantó muy bien Delfina, donde el artículo 4 de la Ley de Migraciones establece que es un derecho humano inalienable, ¿no? Lo que pasa es que esa definición normativa no tiene ningún ejercicio práctico. Es cómo se pone en práctica el derecho a migrar, es algo que todavía las propias organizaciones que llevamos adelante ese debate no conocemos. Entonces, lo que sí encontramos fue una fórmula muy interesante que tiene que ver con el reconocimiento del derecho humano a migrar y la definición de una obligación estatal muy clara de regularizar. Entonces, si bien yo puedo tener el derecho humano a migrar como perspectiva, como principio final a la hora de la discusión de cualquier caso, el Estado tiene una obligación de asegurar una regularización migratoria. Esto es, la mejor fórmula de asegurar el derecho a migrar es que el Estado facilite una regularización migratoria. Entonces, ahí el Estado tiene una obligación de promover regularización migratoria frente a situaciones que no están incluidas en la ley, que no aparecen en la legislación. Por lo tanto, ahí uno tiene un argumento doble para generar una discusión con el Estado y, de hecho, a partir del año 2010-2011 se dio una discusión con relación a los migrantes que provenían fuera del Mercosur, de República Dominicana y de Senegal, y finalmente el Estado argentino, fines del año 2012, estableció un programa de regularización migratoria sobre la base de este derecho obligación, ¿no? Este derecho a migrar y esta obligación del Estado de facilitar una regularización migratoria. Me parece que este ejercicio puede ser interesante para pensar en términos más prácticos la idea del derecho a migrar y la obligación de asegurar una facilitación migratoria. La segunda cuestión o técnica es
la necesidad de igualdar derechos en materia de acceso a derechos sociales. No puede haber ningún tipo de discriminación a la hora de acceder a servicios sociales. El problema que estamos teniendo con esta definición es que el derecho aparece regulado en la Ley de Migraciones, que establece cuáles son las funciones del Estado para asegurar el ingreso y el egreso de personas. No es una ley de reconocimiento de derechos. Entonces, muchas veces las conversaciones con el Ministerio de Salud o las conversaciones con el Ministerio de Educación requieren ahí un ejercicio muy complejo, ¿no? Bueno, miren, mi regulación en la ley de salud no establece este derecho, entonces hay que traer o hay que llevar al mundo de las políticas sociales las regulaciones migratorias, algo que no es tan sencillo. La tercera cuestión que me parece importante también para el proceso chileno es, como les dije, el principal problema en Argentina era el millón de migrantes, digo el millón porque no hay datos claros, de migrantes en situación irregular que había generado la vieja legislación migratoria argentina. Esos migrantes eran en su gran mayoría del Mercosur o eran de países latinoamericanos. Entonces lo que aparece en la regulación es un derecho a una regularización migratoria de todos aquellos que forman parte del Mercosur. Claro, hay un criterio de nacionalidad que se suma como novedad al derecho migratorio argentino, que tiene que ver con la posibilidad que todos esos extranjeros de países limítrofes o de países latinoamericanos tengan de por sí un derecho a obtener una regularización migratoria. No es necesario un contrato de trabajo, no es necesario un hijo, no es necesario casarse con un argentino o una argentina. ¿Se entiende? Y esto me parece que es un dato más que relevante. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que no son del Mercosur? Y les conté el caso de Dominicana y Senegal, ¿no? Eso nos plantea un desafío, porque en realidad lo que hace la norma es mejorar la situación migratoria de algunas personas que vienen de países determinados. Y la cuarta cuestión, y acá termino este último punto y ya me tomo un minuto más, tiene que ver con el problema que ustedes plantean o la salida que ustedes encontraron en Chile con relación a cómo resolver algunas situaciones que se dan o tensiones que se dan para el reconocimiento de derechos de los migrantes con el uso del Poder Judicial. Lo que establece la ley argentina es una inversión absoluta de las reglas del derecho administrativo. El derecho administrativo, como varios de los abogados que están acá saben, se presume legítimo. La ley de migraciones argentina presume que la decisión de la autoridad migratoria no es del todo legítima hasta que no sea validada para un juez. Es decir, hoy una autoridad migratoria no puede expulsar ni detener si no hay un juez que lo autoriza. Es muy complejo de explicarlo en 2 segundos, pero lo que me interesa es mostrarles a ustedes que la salida que encontramos frente a la falta de intervención del Poder Judicial o la negativa de la autoridad migratoria de darle intervención al Poder Judicial y la negativa del propio Poder Judicial de intervenir en los 90 implicó que la legislación tuviese una perspectiva totalmente opuesta. Hoy una autoridad migratoria solo puede detener a un migrante a los fines de su expulsión solo si está autorizado por una autoridad judicial, es decir, la autoridad migratoria tiene que llevarle todos los papeles al juez, discutir con el juez, darle derecho al migrante para poder discutir si es posible su detención y su expulsión. Esto genera todo un debate hacia adentro del Poder Judicial, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, después de 10 años, es que el Poder Judicial lo que está haciendo es certificar lo que piden migraciones. Ya hay un ejercicio donde migraciones solicita la detención, solicita la expulsión y lo que hace el Poder Judicial es certificar lo que dice migraciones. Entonces eso nos plantea otro desafío, ¿no? Y ahí por eso es importante el trabajo con las clínicas jurídicas o el trabajo de discusión directamente con el Poder Judicial, y hay varios fallos de la Corte Suprema. Entonces esos son los 4 puntos destacados. La última cuestión, desafíos hay muchos, ya les fui adelantando algunos. Pero sí hubo algunas discusiones en Argentina este último año con relación a los derechos de los migrantes, y por eso le hablaba del efecto retaliación, ¿no? Como, ojo que cuando se promueven este tipo de normas,
es probable que se generen algunas discusiones públicas de alto nivel o de alto calibre, ¿no? Y ahí, nuevamente, ¿no? Volver al registro, tener sistematizada la información, hablar no solo de los principios, sino también de los casos, los efectos, cuáles son las consecuencias jurídicas que trae una posible reforma negativa a las leyes de migraciones, me parece que puede ser relevante. En todo caso, para el momento de preguntas charlamos un poco más, pero sí hay una relación con lo que ustedes plantean o que se planteó en la otra mesa sobre el tema de los antecedentes penales. La ley de migraciones dice que una persona con antecedentes penales no puede residir en Argentina, pero se toma como antecedentes penales la condena firme o en todo caso el auto de procesamiento firme. Para aquellos que hacen derecho, por ahí es fácil entenderlo, pero en todo caso es necesario que un juez determine si hay algún tipo de probabilidad en materia de responsabilidad penal de una persona en el mínimo de los supuestos. Una reforma al Código Procesal Penal lo que incluyó es que toda persona que es encontrada en flagrancia, es decir, en el momento de cometer el delito, puede ser expulsada directamente, sin importar la existencia de hijos, familiares. Y me parece que ahí hay una discusión más que interesante. Bueno,